Mateo 7, del 1 al 5, leemos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, vamos a aprender en este corto audio acerca de la cuestión de juzgar. En griego, el verbo que en español se traduce por juzgar es el verbo krino y significa, a saber, significa separar, distinguir, escoger, preferir, decidir, juzgar, acusar, condenar, explicar, interpretar, resolver. Significa bastantes cosas, como vemos. Ese verbo, el verbo krino, lo encontramos en Mateo 7.1, que ya leímos antes, en Juan 7.24 y en 1 Corintios 5.12-13. En Mateo 7.1 es: no juzguéis para que no seáis juzgados. En Juan 7.24 es: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Y en 1 Corintios 5.12-13 leemos: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad a ese perverso, pues, de entre vosotros. También tenemos otra versión del verbo juzgar en griego, y es el verbo anacrino. El verbo anacrino lo encontramos en 1 Corintios 2.15, y así dice la Escritura: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y significa, el verbo anacrino, examinar, investigar, interrogar, preguntar. Bien, a primera vista parecería contradictorio cuando en Mateo 7.1 se nos dice que no debemos efectuar crino, es decir, juicio, mientras que en 7.24 de Juan y en 1 Corintios 2.15 se nos dice lo contrario. En 7.24, acordémonos que dice que hemos de juzgar, pero con juicio justo, pero hemos de juzgar. Y en 1 Corintios 2.15 dice exactamente lo mismo, que tenemos que juzgar. Bueno, la respuesta a esto la debemos discernir conforme al contexto. Prestemos atención, por favor. En Mateo 7, del 1 en adelante, que fue la escritura que leímos al principio, el Señor enseña que no debemos hacer un juicio hipócrita. Por favor, vean el texto. Y eso va de acorde con Juan 7.24, que nos insta a hacer un juicio conforme a la verdad. Esto mismo vemos en 1 Corintios 5.12-13. Ahora recordemos las palabras inspiradas de Pablo. 1 Corintios 5.12-13. No juzgáis vosotros a los que están dentro, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si se dan cuenta, hermanos, hay que hacer algo al respecto de ese juicio. Entonces, esto último también va de acorde con el sentido de 1 Corintios 2.15, donde insta al creyente a poner en práctica su discernimiento. Así pues, no existe contradicción alguna. Por lo tanto, y como conclusión, sí debemos juzgar, siempre conforme a la verdad, con el fin de apartarnos del error y de los que promueven el error. Y esto último es lo que enseñó el apóstol Pablo en Romanos 16, versículos 17 y 18, cuando dijo, cito: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y explica y dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, el juzgar es necesario para poder entender y dar a entender. Si no hacemos eso, entonces estaremos a merced del error y de los que lo enseñan. Dios les bendiga.